decíamos en la venta de la entrevista, hoy es una jornada simbólica a nivel parlamentario. Se le va a dar media sanción a la tipificación de agravante al delito de femicidio. Vamos a conversar sobre eso, pero también sobre la ley integral contra la violencia de género, que es en realidad el marco general que va a tener esta tipificación de femicidio. Recibimos a Andrea Tuana, es integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Sexual y Doméstica, además directora de la Asociación Civil El Paso. Gracias por venir, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, a ver, lo de hoy es algo simbólico, es algo importante, pero es un mojón más. Yo creo que lo de hoy es un paso importante, es simbólico, y creo que la señal que uno tiene que dar a la ciudadanía y también al Parlamento es de que este es un tema de prioridad, es un tema grave, que a las mujeres nos importa, no solamente a las mujeres, ¿verdad? Pero sé que hay una convocatoria muy importante hoy a las barras y van a ir muchos grupos de mujeres justamente a dar una señal al Parlamento de que es importante que hoy estén estudiando y que estén dando haya este acuerdo político para que se vote y se le dé la media sanción a la ley de femicidio, pero también saber que este es un mojón más, un pequeño paso en por lo menos a nivel parlamentario, en un proceso que realmente está un poco trancado y un poco enlentecido, que tiene que ver con la aprobación de la ley integral de violencia basada en género. Ya vamos a hablar del proceso, de cómo se ha dado, si se demoró demasiado o no, si eventualmente tienen miedo de que se apruebe lo de hoy, se te reciba media sanción, después se vote nuevamente, pero que el marco de la ley quede un poco empantanado. Ahora, en la señal, quedémonos en el mojón de hoy, ¿va a cambiar algo? Bueno, yo creo que lo que va a cambiar es el sentido que tiene para todo el país que tengamos en nuestro Código Penal un delito que sancione específicamente el asesinar a las mujeres por el hecho de serlo. Eso sí es un cambio muy importante, porque las leyes tienen un carácter punitivo, pero también tienen un carácter simbólico, de que un país diga, bueno, acá se pone un límite, acá se reconoce que especialmente hay que legislar porque hay una situación que rompe los ojos, que genera niveles de daño enormes a una determinada población, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que va a cambiar algo. Si tú me preguntas, bueno, pero ¿va a cambiar algo en los hechos concretos? ¿La persona va a dejar de matar porque haya un delito con este agravante? No, pero eso sucede en realidad con la mayoría de los delitos, ¿no? Porque estén tipificados, las conductas se dejan de hacer o no. O sea, la parte preventiva de la legislación es relativa, ¿no? Pero lo que sí nos parece bien importante es que eso quede por escrito, que quede en nuestra legislación visibilizado. Ahora, yo repasaba cómo fue el proceso un poco de la discusión parlamentaria de este asunto, y por ejemplo, la doctora Cecilia Salom, que es de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, advirtió en comisión y en una instancia parlamentaria que, así como viene con estos cambios del Código Penal que implicará este proyecto de ley, el asesinar a una mujer en presencia de sus hijos menores de edad va a ser mucho más grave que asesinar a un hijo. No se hace una discriminación, no solamente ya con el hombre, sino, por ejemplo, con un menor, con el hijo de la pareja. Uno paga menos en la cárcel por matar a su mujer que por matar a su hijo. Esto de la discriminación positiva, negativa, perdón, que a veces se llama. Sí, yo creo que también ahí hay una gama muy amplia, ¿no? Cuando entraste ahí en un terreno que es de alta sensibilidad, que es, bueno, cuando uno asesina a un hijo o una hija. Pero me parece que el asesinar a la mamá de los niños delante de ellos, si bien no provoca el daño extremo y final que es asesinar a los hijos, de alguna manera es provocarles prácticamente una inhabilitación para la vida, ¿no? Porque los niveles de trauma que pueden provocar eso, yo creo que no sé si nos conduce a un buen lugar este tipo de comparaciones como hace la doctora, digamos, ¿no? Realmente me parece que de alguna forma esto es dar una señal fuerte, ¿no? Más allá de pensar que, bueno, es más grave asesinar a una mujer delante de sus hijos que a un hijo. Yo creo que socialmente sabemos que todo es grave, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones son graves, aunque se pene más a una que a otra. Y a nivel parlamentario, aquel parlamentario que hoy en su leal saber y entender exhiba ciertos matices, por ejemplo, con la ley,
no sé, hay quienes dicen que desde el Partido Nacional, por ejemplo, se cree que un artículo en particular es como demasiado detallista y ello podría conducir a ciertas dificultades al momento de aplicar la ley. Es una lectura que puede ser válida. ¿Vio cómo es este tema del derecho? En el derecho las interpretaciones son demasiado abarcativas muchas veces. Sobre una misma ley los abogados piensan distinto en la mayoría de las oportunidades. ¿Va a quedar marcado aquel senador que quizás no la quiera votar por cómo está redactada? Yo creo que no, porque este es un tema que todavía no tiene no concita, ¿no? La fuerza que debería concitar, pero en los hechos sería importante saber quiénes votan la ley y quiénes no la votan. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que de alguna manera nos está mostrando dónde están los verdaderos compromisos con este tema. O sea, nosotros tenemos una ley del año 2002, es lo único que tenemos. Hace 15 años que no tenemos una adecuación normativa a una problemática que ha ido creciendo, que se ha ido complejizando, que se ha ido expresando. Entonces, decir hoy, 15 años después de la primera legislación, que esta es una ley compleja, que es una ley larga, que es una ley innovadora, que me parece que de alguna manera es no haber estado preocupado y ocupado en todo este proceso de un problema que es a las claras uno de los problemas más importantes que hoy tenemos en nuestro país. Bueno, pero eso voy al tema ese de aquel senador que por más que esté de acuerdo con el fondo de la ley, considere que la herramienta no sea la mejor, igual puede quedar marcado como que no está acompañando el fin en sí mismo, que es agravar la pena al homicidio de una mujer, justamente por cómo se dio la discusión, por cómo se da esto, queda como de un lado los que sí están a favor y de otro lado los que no están a favor. Bueno, usted dijo, hoy va a quedar claro de qué lado se está. Yo creo que ¿No es llevar a eso a un extremo? Bueno, no, yo creo que de alguna manera es, a ver, cuando uno dice va a quedar claro de qué lado se está, digamos, es, bueno, ver dónde están las mayores resistencias, porque también planteemos alguna alternativa. Si nosotros no queremos votar esto, bueno, rápidamente planteemos una alternativa, hagamos las negociaciones, hagamos acuerdos. Todos sabemos que en el Parlamento cuando se quiere, se empuja hacia un mismo fin, los acuerdos rápidamente aparecen. ¿Y fue una mala señal posponer la votación que se iba a realizar en la previa de la Semana de Turismo? No, yo creo que es un detalle menor. ¿Sí? Sí, yo creo que es un detalle menor. Creo que en realidad hay más como, de alguna forma, deseo del Parlamento de dar esta señal que de la urgencia de la ciudadanía de tener la ley de femicidio. La urgencia la tenemos en la otra ley. Y esto que algunos juristas han advertido también, bueno, atención que esta ley puede romper con el precepto de todos somos iguales ante la ley. Esto de que sea más grave matar a una mujer que matar a un hombre. O que no se contemple, por ejemplo, la posibilidad de que una mujer, en un ataque de celos o de lo que mate a un hombre. ¿Ahí también se va a mostrar de qué lado está? No, yo creo que lo que aquí aún no se ha logrado realmente posicionar es que no todos somos iguales ante la ley, que las mujeres estamos en franca desventaja en esta sociedad, que todavía es una sociedad fuertemente patriarcal, que el hecho de ser mujer genera una serie de vulnerabilidades que no lo tiene el hecho de ser varón, y que ese posicionamiento, esa mirada y esa comprensión de la realidad no la tienen todos y todas las parlamentarias, y quizás sea eso lo que quede visible, más visible en esta circunstancia. No un tema de bandos, ¿no? ¿Dónde están los amigos, dónde están los enemigos? Creo que no se trata de eso, sino se trata de visualizar dónde están esas miradas complejas y esa mirada que es necesario tener para poder luchar contra esta sociedad patriarcal, que bueno, el 8 de marzo quedó claramente establecido que la ciudadanía sí tiene esa preocupación y esa mirada. ¿Tienen el temor o la percepción que después de la aprobación de esta tipificación de agravante al delito de femicidio, el tema de la ley general integral contra la violencia de género quede un poco empantanada? Sí. ¿Ese es el gran temor? Bueno, sí. De hecho, no es el temor de que suceda, ya está sucediendo. Hace un año que esa ley integral entró al debate parlamentario y ni siquiera se ha llegado, creo que a la mitad del estudio y de la aprobación de la ley. Si realmente
nuestra sociedad entiende que esto es prioritario, que es una emergencia nacional, que las muertes no paran, que los niveles de violencia son enormes, que los sistemas de respuesta están fallando y no dan abasto. Bueno, el Parlamento tiene en sus manos la posibilidad de generar un marco legislativo que por sí solo no va a transformar la situación de violencia. Sería realmente fuera de lugar pensar que la ley lo va a cambiar, pero sí que va a dar un marco que va a empujar una serie de transformaciones que van a tender a cambiar la situación. ¿Y tienen una percepción de por qué está trancado? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? Que no hay una percepción, primero, tan clara de que este es un tema de emergencia nacional y prioritario frente a otros. Creo también que no hay una mirada realmente desde una perspectiva de género en cuanto a por qué suceden las situaciones de violencia doméstica. No suceden por una cuestión individual, conflictiva o una patología de una persona que se le ocurre, sino que esto tiene que ver con las relaciones de poder, con las relaciones de dominación, con nuestra cultura que de alguna manera promueve y legitima estas prácticas. Al no haber esas miradas, hace que se cuestionen, ¿no?, toda una serie de avances a nivel de lo que es la legislación internacional de derechos humanos que quedan reflejados en esa ley, hace que muchos parlamentarios cuestionen todo eso. Ahora, lo que me queda claro es que, por lo menos desde la visión que ustedes tienen, el gran miedo es que esto se va a fuego de artificio. O sea, que se vote la ley de femicidio, la tipificación de agravante del femicidio, y que el resto, porque se viene la rendición de cuentas, porque se viene un montón de investigadoras, en el devenir de la actividad parlamentaria, se vote esto, quede como una señal hacia la sociedad, pero no se avance en lo verdaderamente que ustedes consideran importante. Sí, ese es un temor muy importante que tenemos y que está fundado en esto, ¿no?, de que ya pasó un año desde que el proyecto de ley ingresó, de que además estamos escuchando, muchos cuestionamientos a este proyecto de ley, que realmente es un proyecto muy bueno, de avanzada, que responde a las necesidades que se tienen en este tema. Y sí, ese es nuestro temor, porque además nosotras venimos con la experiencia de todo el proceso de la ley anterior, que fue un proceso muy duro, muy difícil, donde hubo que dar mucha pelea para que aquella ley, la 17.514, no quedara encajonada. Y con las herramientas legales que hay hoy, ¿cuál es la principal dificultad que se enfrenta a una mujer que es víctima de una agresión? El momento en el que empieza a ser víctima de violencia de género, su pareja, su expareja, quien sea, y decide, porque es un paso que no todas dan, y seguramente habrá que trabajar mucho en eso también, no todas resuelven ir ante la primera agresión a la justicia o a la policía. Ahora, cuando una mujer se decide a ir, ¿cuál es el primer obstáculo que se encuentra o el mayor obstáculo? Hay distintos tipos de obstáculos. Muchas veces es que se le dé sea el diagnóstico correcto, estoy hablando a nivel del sistema de justicia, que se valore el nivel de riesgo en forma adecuada y que se tomen las medidas que son necesarias. No siempre se toman las medidas necesarias. Muchas veces los jueces plantean esto de imponer medidas recíprocas e instan a las partes a deponer el conflicto, a mantener una convivencia pacífica, como si eso fuese posible, ¿no? Frente a una situación de dominación y de extremo sometimiento, una persona no puede tomar la definición de mantener la convivencia pacífica, sino que lo que requiere es una protección fuerte y una protección sostenida. La continuidad de esas medidas cautelares, que se pueda realmente controlar que esas medidas se cumplan y en el caso del incumplimiento que haya una responsabilidad para el agresor. Todo el tema que tiene que ver con, que es distinto cuando hay una tobillera, ¿sí? Cuando hay una tobillera eso funciona muy bien, pero en la son unos cientos de casos. Exactamente, en la gran mayoría de los casos lo que se impone es una medida cautelar y ahí tenemos los problemas. Ahora, ¿es solo un tema de recursos o es un tema de que por las... no sé si hablar de las creencias, pero por las interpretaciones, hablemos así, que los jueces le dan a la legislatura vigente, no se aplican las medidas que se tienen que aplicar? Es decir, hay un tema de deficiencia al momento de evaluar, porque lo hemos conversado con otras activistas también, funcionan la mitad de los peritos que deberían funcionar, porque los juzgados no tienen los recursos humanos necesarios para evaluar correctamente la situación. Pero ¿hay eso? ¿O además de la falta de recursos también hay una aplicación incorrecta de las herramientas legales que hoy disponen los jueces?
Sí, lo que pasa es que para poder aplicar una herramienta legal uno tiene que tener una formación básica en qué es violencia doméstica, por qué se produce, cuáles son los niveles de riesgo. Y cuando esa formación básica no está, las interpretaciones van a depender de lo que a mí me parece, a mi juicio y a mi buen saber y entender si esta es una situación de violencia, si la señora está manipulando o exagerando, si el señor en realidad, ¿no? ¿Y los jueces no están formados en la materia? No, claro que no están formados en la materia. Primero, la facultad no forma a nadie, no solamente a los jueces, no forma a los psicólogos, los trabajadores sociales. O sea, ya tenemos un problema grave desde el inicio, cuando se forma el profesional. Y durante la carrera hay algunas formaciones, pero son formaciones puntuales. Lo que nosotros decimos es que tiene que haber jueces especializados en esta materia, que entiendan de estos temas de la violencia doméstica y sexual, que estén capacitados en el arranque, pero que después mantengan una capacitación constante. ¿Qué es lo que pasa? Los jueces cambian permanentemente, porque los juzgados especializados siguen siendo un salto para llegar a Montevideo, ¿no? En esa carrera que ellos hacen, primero por el interior, la llegada a los juzgados especializados de violencia doméstica es una puerta de entrada a Montevideo. Entonces, distintos jueces no llegan por vocación, porque acá hay que tener vocación. No llegan por vocación, por comprensión, por formación. Los mejores jueces capacitados en este tema no están en los juzgados especializados. Ah, los que se capacitaron no están en los juzgados de violencia doméstica. No necesariamente, ¿verdad? Pueden haber muchos jueces, y de hecho conozco muchos jueces que están en distintos departamentos del interior, que se forman, que van a las distintas seminarios, jornadas, porque además hay que ser muy autodidacta y hay que buscar, ¿no? Y poner una voluntad para ello, más allá de lo que el CEJU pueda dar, pero que es bastante ínfimo. No necesariamente se eligen a los jueces ni por vocación, ni por formación y especialización y experiencia para estar en juzgados de violencia doméstica. Y en el interior menos, que son multimateria, ¿no? Los juzgados letrados. Entonces tenemos un problema ahí muy serio en la aplicación de la ley, porque es reflejo directo de la falta de formación y de comprensión. Capaz que te excede la tarea de ustedes, pero con el panorama que describe, uno ya hasta empieza a dudar de si con la aplicación o la aprobación de la ley de violencia de género esta situación se va a solucionar. Bueno. El riesgo que uno tiene es hasta qué punto se aprueban leyes y eso queda letra muerta, porque después al momento de aplicarla no se puede aplicar. Bueno, pero por ejemplo, para la ciudadanía tener un marco legal que obliga a las distintas instituciones del Estado a capacitar, a tener un sistema de respuestas, a tener un juez especializado que entienda en todo el proceso de la mujer, porque ese es otro problema. Ingresa por la medida de urgencia, pero después todo el tema de visita, de divorcio, se va a familia. Y ahí cambia completamente, ya no lo miramos como una situación de violencia. Y todo lo que se da después con las visitas de los chiquilines es tremendo, los niveles de manipulación, de violencia y de riesgo. De hecho, el año pasado asesinaron a 7 niños, ¿no? En el marco de situaciones donde habían habido separaciones por violencia y los niños quedaban como rehenes. Ya sobre el final, sí. la última. Hay un informe, bueno, se conoció este fin de semana, no quiero entrar en el informe de Robert Parrado en sí mismo, con el tema de la trazabilidad de los abusadores. Pero ¿se puede hacer una trazabilidad del agresor? En el caso de la violencia de género, ¿hay también algunos factores que uno puede empezar a percibir antes? Bueno, ¿Donde sí. hay un potencial agresor? Sí, claro. Yo creo que uno puede ver en la mayoría de los agresores justamente esta ideología fuertemente machista, por decirlo de alguna manera, el sentir que es la persona que da la última palabra, que es la que lleva los pantalones en casa, el tema del dominio. Eso uno lo puede diagnosticar y detectar. Luego hay aspectos que tienen que ver con la individualidad, con la historia de vida. Hay toda una serie de factores que componen, ¿no?, para que la persona luego pueda desarrollar, ¿no?, esa violencia que en forma de sometimiento. Yo no hablaría de perfiles, no vemos perfiles ni tampoco determinadas personalidades, sino que lo que vemos acá es que distintas personas con distintas características pueden ejercer conductas de violencia. De hecho, para ejercer la violencia hay que tener poder y uno decide si abusa de ese poder o no. Andrea Tuana, agradecemos su presencia esta mañana aquí en Teledía Primera Hora. A las órdenes, muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.